Bienvenidos a esta nueva cápsula de animación 3D. Mi nombre es Paulo Parra. El día de hoy vamos a trabajar con expresiones en Maya. Vamos a ver cómo se crea una expresión básica para poder controlar esta hélice de este helicóptero por medio de la línea de tiempo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, bueno, en este caso ya tenemos preparada una escena, va a tener una hélice, va a tener un eje y va a tener este elemento que sería el cuerpo como tal de nuestro helicóptero. Vamos a mirar aquí en el Outliner, simplemente haciéndole clic a este icono, o podemos hacerlo por menú Window, también aquí aparecería el Outliner. Vamos a ver qué elementos tenemos en este momento en nuestra escena. Aquí ya están nombrados, este elemento se llama cuerpo, este elemento está como eje y una vez más este elemento es la hélice. Lo primero que nosotros debemos decidir es qué queremos emparentar con qué. Entonces aquí va a ser muy importante que nosotros decidamos si este elemento eje queremos que esté emparentado o es importante que esté emparentado, sea con las hélices o directamente con el cuerpo para que se puedan mover al tiempo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner un ejemplo. Yo quiero que este elemento sea el padre y básicamente que este elemento todo el tiempo lo siga. Entonces lo que vamos a hacer es que el último elemento que nosotros seleccionemos, en este caso nuestro cuerpo, que queremos que sea el padre, vamos a ir a menú Edit y le damos así, paren como ve, el comando es P. Y le hago clic ahí. Lo que va a pasar es lo siguiente, cuando yo muevo el elemento, en este caso nuestro elemento eje, yo voy a poder moverlo tranquilamente porque ese sería nuestro child. Si lo tomamos en nuestros términos, sería algo así como el hijo. Y este elemento sería el padre. El hijo se podría mover tranquilamente, sin ningún problema. Al contrario, el padre se encargaría de mover también el hijo. En este caso, si nosotros lo miramos desde aquí, vemos que lo que es nuestro cuerpo, este elemento eje está metido en el interior de cuerpo. Entonces, por esa razón, cuando nosotros movemos cuerpo, eje siempre lo va a seguir. Bien. ¿Cómo podríamos desemparentar este elemento? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando desemparentamos es el hijo, no el padre. Entonces, en este caso ya sabemos que nuestro hijo es en este caso el eje. Vamos a ir a menú Edit y aquí le podemos decir un padre. Una vez más salió del elemento cuerpo y si nosotros movemos el que anteriormente el padre, ya ven que está completamente liberado nuestro objeto. También lo podemos hacer aquí por el outliner. Simplemente yo puedo seleccionar mi elemento, que va a ser el hijo, con el botón del medio del mouse lo arrastro sobre el elemento que quiero que quede emparentado. En este caso, cuerpo, y una vez más, si movemos cuerpo, el elemento estaría ahí. De la misma manera lo podemos sacar. Si yo selecciono eje y hago clic sostenido con el botón del medio del mouse, lo voy a poder arrastrar afuera y pues ahí va a quedar desemparentado. Entonces, si digamos nuestro elemento eje tuviera alguna fusión especial, de pronto que tuviera algún elemento que nosotros queríamos que girara con la hélice, pues entonces simplemente haríamos que él fuera como tal, aquí lo estoy centrando una vez más, haríamos que este elemento eje estuviera emparentado con nuestra hélice. En este caso pues es un elemento liso, no tiene eh, mayores atributos, entonces lo vamos a dejar emparentado con el elemento cuerpo, como está en este momento. Perfecto. Ahora lo que nosotros debemos entender con lo que son las expresiones es que las expresiones están dictadas por un atributo. En nuestro caso, nuestros atributos principales serían translate, rotate y scale. Y a esos atributos se les daría un valor que actúe sobre ellos. En este caso nosotros queremos que cuando se mueva la línea de tiempo, cuando movamos la línea de tiempo, cuando se anime la línea de tiempo, el elemento hélice rote. El elemento hélice rote. En este caso no está sucediendo nada, no tenemos ninguna expresión. Entonces hay dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera es el eje de rotación de nuestro elemento hélice. En este momento se ve como si estuviera, como si fuera Y, el eje de rotación, ¿cierto? El eje que lo atraviesa. Entonces es muy importante que nosotros lo comprobemos antes de iniciar a trabajar con la expresión. Entonces, en este caso voy a seleccionar Rotate en Y y vamos a mover y vamos a ver si sí es cierto que se está moviendo con eso.
Sí, es correcto. En algunos casos, cuando nosotros estamos construyendo algunos elementos, estos elementos los pudimos haber transformado, los pudimos haber girado o cambiarle su dirección. Y cuando nosotros vamos a trabajar, si no nos aseguramos, en este caso si le damos doble clic acá, no nos aseguramos cuál es la orientación de los ejes del objeto, podríamos caer en un error y rotar lo que no necesitamos rotar. Está rotando en otro sentido. En este caso, como el elemento partió de lo que fue un cilindro, el cilindro se construyó hacia lo alto en Y, entonces el eje de rotación, obviamente, de ese objeto, en este caso que necesitamos que rote en forma de hélice, pues va a ser Y. Pero es muy importante siempre asegurarnos, solo tenemos que darle doble clic aquí a la herramienta de mover y asegurarnos que la orientación esté como objeto. ¿Sí? En este caso no va a variar, si va a ser como mundo objeto. Bueno, hay una pequeña variación, miremos a ver. Hay una pequeña rotación porque yo le di aquí una pequeña rotación. Vamos a respaldarlo una vez más en cero. Pero básicamente tienen la misma dirección. Los ejes, si utilizamos el del mundo, el del espacio global y el del objeto. Vamos a cerrar aquí el Tool Settings y vamos a empezar a trabajar. Bien, entonces ya sabemos cómo va a rotar este elemento. Es muy importante una vez más que nosotros nos aseguremos el eje de rotación. Entonces vamos a ir con el atributo Rotate Y. Este es el que nosotros vamos a entrar a modificar por medio de la expresión a partir de lo que habíamos hablado, que en este caso sea la línea de tiempo. Cuando se mueva en tiempo la línea, vamos a hacer que este elemento hélice rote. Entonces voy a seleccionar el atributo con el Rotate en Y. Vamos a ir a menú Edit, vamos a decirle expresiones. Un error clásico de esto cuando nosotros vamos a trabajar con las expresiones es que nosotros no hemos seleccionado ningún atributo. No hemos seleccionado ningún atributo, vamos a menú Edit y vemos que expresiones no aparece activo. Entonces lo más importante de esto es que seleccionemos uno de los atributos. ¿Cuál atributo queremos modificar? En nuestro caso, la rotación, o en cualquier otro caso, pues cualquiera de estos elementos que nosotros tenemos acá. Ahí nos va a permitir, se nos va a habilitar expresiones para poder entrar a trabajar. Seleccionamos este, vamos a rotar en Y, vamos a decirle Edit, Expressions, y aquí podemos colocarle nombre a nuestra expresión. En este caso, vamos a darle rotación hélice. Tendríamos tilde acá. Bueno, pues digamos que en este caso no es tan necesario. Vamos a ponerle la tilde. Y aquí nos aparecen, bueno, qué objeto es el que ustedes inicialmente quieren trabajar. Entonces, como nosotros elegimos el atributo de rotate y lo hicimos para nuestro objeto hélice, entonces aquí nos aparece selected object and attribute. Esto lo podemos perfectamente copiar porque nuestro objeto, el que vamos a entrar a editar, es obviamente hélice y el atributo que queremos modificar va a ser rotate en X. Entonces yo podría perfectamente copiarlo y pegarlo aquí, control C, control B. ¿Esto para qué lo hago? Por si de pronto me equivoco en algún carácter. En algún momento cuando nosotros lo vamos a escribir, probablemente se nos pueda estar olvidando que lo pusimos en mayúsculas o en minúsculas. En general se recomienda que los nombres de los objetos estén en minúsculas, no tengan ningún tipo de ortografía, porque pues digamos que como los lenguajes de programación que están trabajando con Maya son en inglés, en algunos casos nos puede generar errores. ¿Listo? Entonces para asegurarnos eso es mejor dejarlos siempre en minúsculas y que no tengan tildes ni tengan ñes, ese tipo de elementos que de pronto puedan ser un problema más adelante para nuestra programación. Bien, entonces aquí le colocamos hélice.rotate en Y. Estamos claros, lo que vamos a hacer es que hélice va a rotar en Y, o esa rotación de hélice en Y va a ser igual que el tiempo. Cuando nosotros ponemos time, estamos diciendo que utilice el tiempo de nuestra línea de tiempo, nuestro time slider. Vamos a ponerle por, que en este caso es un asterisco. Yo acostumbro a dejar siempre espacios entre los distintos elementos de la expresión para evitarnos inconvenientes. En algunos casos, aquí sí va, en Maya, sí va a entender los espacios, entonces es importante dejarlos para que nos funcione bien las expresiones. En algunos casos, si no tenemos los espacios correctos,
pues probablemente no nos vaya a funcionar. Y aquí le vamos a decir, bueno, pero entonces ese movimiento de rotación en Y se multiplique por el tiempo y le tenemos que dar un valor. El valor va a depender, ese valor que nosotros le pongamos, de ese valor va a depender la velocidad en que va a rotar nuestra hélice. Entonces vamos a ponerle poquito, vamos a ponerle simplemente 10 y vamos a cerrar la expresión, un punto y coma. Y aquí en la parte inferior le vamos a decir create. Create básicamente nos va a validar esto que tenemos en la parte superior, si sí es correcto o no. Vamos a decirle create. Sí, si es correcto, aquí en el channel box nos aparece rotate en Y. Eso quiere decir que la rotación en Y, el atributo de rotación en Y, está siendo controlada por una expresión. ¿Listo? ¿Qué expresión? Una expresión de tiempo en el que se va a multiplicar por cada fotograma que nosotros vayamos avanzando, va a multiplicarse sobre la rotación en Y. Vamos a decirle close y vamos a probar si nuestra expresión es correcta. Entonces sí, se está moviendo muy lento. Se está moviendo muy lento, pero a este momento estamos probando que sí nos está funcionando. Si queremos editar en un momento dado una expresión a un objeto, entonces obviamente debemos seleccionar el objeto al que le aplicamos la expresión. En este caso sabemos que es nuestra hélice. Vamos aquí a Rotate en Y. Aquí nos va a aparecer en moradito, eso quiere decir que se tiene aplicada una expresión. Ya ven que los otros elementos no tienen nada de eso. Vamos a seleccionar el atributo. Ojo, es muy importante seleccionar el atributo, no el valor. El atributo, vamos a decirle edit y aquí expresiones. Entonces, de la misma manera como nosotros hicimos para crear, es muy importante seleccionar el atributo. Seleccionamos el atributo. Acuérdense que si no hemos seleccionado el atributo, nos va a aparecer no activo. No nos va a aparecer activo nuestro elemento de expresión. No vamos a poder editar ni construir una expresión. Entonces, seleccionamos el elemento, seleccionamos el atributo, vamos a menú edit, le decimos expresiones. Él va a entender que nosotros estamos modificando la expresión. Trabajamos, fíjense que el espacio aquí le puso un raya al piso. Y aquí podemos entrar a modificarlo. Entonces yo quiero cambiar el valor. Entonces ahora vamos a poner un valor grande para que se mueva con más rapidez nuestra hélice. Vamos a ponerle 500. Vamos a decirle editar aquí, porque acabamos de cambiar de alguna forma nuestra expresión. Vamos a decirle editar. Eso también nos va a validar si sí está funcionando. Si la edición que nosotros hicimos sí sirve como sí funciona como una expresión. Y le vamos a decir aquí cerrar. Y vamos a mirar nuestra expresión. Entonces, si nos está funcionando, si le damos play acá, vemos que se está moviendo muy rápido y sin ningún problema. Bien, lo último que nosotros tenemos que hacer, bueno, es que si yo quiero animar mi elemento cuerpo, lo quiero animar de un lado a otro, pero quiero que mi hélice también lo siga, entonces tenemos que revisar si es posible que hélice sea un hijo de nuestro elemento cuerpo. Entonces lo podemos probar. ¿Por qué digo que debemos probar? Porque en algunos casos nosotros vamos a necesitar un conector entre estos dos elementos para que nos pueda funcionar, para que no se nos va a afectar la expresión. Entonces inicialmente se recomienda probar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter a hélice dentro del cuerpo y vamos a pasar a ver si sí está funcionando. Aparentemente no hubo ningún problema. En algunos casos puede generarnos ciertos problemas y la forma de solucionarlo, vamos a darle aquí control Z, es utilizar un mediador, un elemento que medie entre los dos elementos. Entonces para eso nosotros podemos utilizar un locator. Esto es el locator en otros programas se llaman los nulos y aquí los nosotros podemos utilizarlo para mediar. Entonces yo puedo utilizar la hélice, puedo meterla. Vamos a hacer la child del locator y después el locator dentro del cuerpo y nos va a funcionar exactamente de la misma manera, ¿cierto? Si nosotros movemos cuerpo, ya ven que la hélice se va a mover con nuestro elemento. Entonces ahí básicamente lo que nosotros podemos hacer es entrar a animar nuestro helicóptero. Bueno, un helicóptero muy básico, pero finalmente tiene algo parecido a un helicóptero. Entonces vamos a animarlo de un lado a otro y vamos a ver cómo nos está funcionando la expresión aplicada y la animación de nuestros objetos. Vamos a oprimir aquí, vamos a oprimir directamente S para presentar fotogramas claves. A veces no es recomendable porque nos genera fotogramas claves para todos los atributos del objeto, pero en este caso pues no nos va a generar ningún problema. Vamos a ir aquí al 120 y le vamos a dar un tiempo de desplazamiento. Vamos a oprimir una vez más S o podríamos haber habilitado el AutoKey para que nos hubiera generado esto. Y aquí tenemos entonces nuestro helicóptero animándose por el mundo.
Perfecto. En cualquier momento yo puedo entrar a modificar si de pronto estoy viendo que mi expresión necesita algún tipo de cambio, pues entonces yo puedo en cualquier momento entrar acá, editar las expresiones y hacer los pasos que ya habíamos adelantado anteriormente.